Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en Rompimiento TV, una alianza que tenemos con el Centro de Tratamiento de Obesidad, Metabolismo y Diabetes. En esta ocasión quisiera yo comentar con ustedes algunos datos sobre un padecimiento que es extremadamente común y que la mayor parte de nosotros a veces no sabemos a qué se refieren cuando nos diagnostican este padecimiento. Este padecimiento es muy común que nos lo detecten en un ultrasonido, por ejemplo, ¿no? O a veces cuando nos hacen exámenes de sangre, una química sanguínea, y encontramos ahí alteraciones en las pruebas de funcionamiento del hígado. Entonces, cuando uno revisa el resultado del ultrasonido y dice esteatosis hepática grado 1 o moderada o severa, pues en realidad uno no sabe a qué se refieren y no sabemos si eso es bueno o es malo. Porque además no soy tan feo que diga, pues tengo esteatosis hepática, pero no sabemos a ciencia cierta de qué se trata. Es muy común que el médico nos dice, bueno, pues tienes hígado graso o esteatosis hepática, porque es el sinónimo, ¿no? Al final de cuentas el hígado está infiltrado con grasa y eso se diagnostica en el ultrasonido, porque casualmente el riñón está pegado al hígado en el ultrasonido y los tejidos se ven, cuando se ven de la misma coloración, pues quiere decir que no hay grasa en el hígado, pero cuando el hígado se ve más blanco que el riñón, sabemos que el hígado está infiltrado con grasa. ¿Qué tan relevante es esto o qué tan importante para una persona puede ser el saber que tiene este padecimiento? Déjenme darles algunos datos previos. Nosotros, cuando yo estudiaba medicina, ya hace algún tiempo, si un paciente tenía cirrosis hepática, lo primero en que pensábamos era que era alcohólico. Y entonces era casi hasta peyorativo, ¿no? Cirrótico ya era sinónimo de que era alcohólico. Y a veces no era así, a veces era por hepatitis B. El problema era que el paciente había estado tomando de forma intensa alcohol, por lo menos 15, 20 años, y desarrollaba la enfermedad. Después, con el tiempo, resulta que por ahí del 85, cuando se pudo hacer el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también pudimos detectar detectar en las muestras de sangre, detectar el virus de la hepatitis C. Entonces resulta que la hepatitis C, al final de cuentas, es un virus que anteriormente, que no teníamos los reactivos, le llamábamos no A, no B, porque no era ni hepatitis A ni hepatitis B. Entonces nos quebramos la cabeza para ponerle el nombre y era hepatitis no A, no B. El caso es que todos los pacientes que se habían transfundido antes de 1985, no se les puso sangre que no se había probado para el virus de la hepatitis C. De tal manera que esos pacientes 15, 20 años después desarrollaron cirrosis hepática por hepatitis C, que finalmente empezó a ser más frecuente que la cirrosis por alcohol. Actualmente lo que ha venido ocurriendo es que se ha modificado la composición corporal de la población y una gran parte de la población tiene, como hemos dicho, sobrepeso u obesidad. Pero asociado a ello hay hipertensión, hay diabetes, sí, también ya lo sabemos. Y hay resistencia a la insulina, sí, también ya lo hemos comentado. Bueno, esos son datos que nos hacen pensar que seguramente ese paciente tiene hígado graso. Y cuando hacemos el ultrasonido y las pruebas de laboratorio, detectamos que es cierto, que tiene datos sugestivos de hígado graso. Estos pacientes, después de 15, 20 años, han empezado a desarrollar cirrosis hepática. Entonces ahora tenemos muchos pacientes que tienen cirrosis hepática, que no es por alcohol, que no es por infecciones virales, que es simplemente por infiltración grasa. De tal manera que si a mí me dicen que tengo hígado graso o esteatosis hepática, pues es muy probable que si no lo trato, si sigo en la misma tendencia, terminaré desarrollando esta enfermedad del hígado que es grave. ¿Y por qué es grave? Bueno, porque el hígado, además de que está infiltrado de grasa, se inflama y con el tiempo empieza a hacerse fibroso. Fibroso como si fuera una cicatriz. De tal manera que el hígado, que es como una esponja, pasa toda la sangre que viene del intestino hacia el corazón. Si se hace fibroso, comprime los vasos y de esta manera no pasa la sangre por ahí, se va por otro lado y produce lo que se llaman varices en el esófago. Que son varices exactamente iguales que las que nos salen en las piernas, pero aquí lo cubre una mucosa muy delicada y no es difícil que eso en algún momento pueda romperse y provocar un sangrado abundante. Entonces, cualquier tipo de cirrosis por alcohol, por virus o por grasa
tienen el mismo comportamiento. ¿Por qué tarda tanto tiempo en desarrollarse la enfermedad? Bueno, pues porque el hígado puede funcionar, uno puede vivir con una función hepática del 15 al 20%. Con esa función yo puedo tener una vida perfectamente normal. Sin embargo, ya que se reduce ese porcentaje de función del hígado, sí vamos a desarrollar finalmente todo el cuadro florido de cirrosis hepática. Hay algunos estudios actualmente, porque antes la única forma de hacer el diagnóstico de cirrosis era hasta que ya el paciente desarrollaba la enfermedad de cirrosis. Ahí ya no había nada que hacer, ya no hay retorno, el hígado está fibroso, ya no hay forma de resolverlo. Pero si nosotros detectamos que el paciente tiene hígado graso y le hacemos una prueba de las que llamamos EPA-Score, esa prueba nos va a decir, o FibroTest, esa prueba nos va a decir qué tanta inflamación tiene el hígado o qué tanta fibrosis tiene. Si el paciente tiene una buena cantidad de fibrosis, es de muy mal pronóstico. Entonces, hay pruebas que podemos hacer en sangre y que nos facilitan el diagnóstico. Ya no tenemos que hacer biopsias del hígado, ¿no? Ya con que lo hagamos de una manera fácil en sangre, podemos saber qué tan severo, qué tan importante es la enfermedad y qué tanto tenemos que ser agresivos con el tratamiento. Que además hay que subrayarlo. El tratamiento para el hígado graso al momento actual solamente es cualquier maniobra dietaria para reducir finalmente el contenido de grasa que hay entre las vísceras, ¿no? Entonces, es muy importante que una vez que se detecta, digamos, pues vamos a quitar calorías, vamos a quitar carbohidratos para que se gaste toda la grasa que se pueda y eso finalmente vacía el almacén que es el hígado. O sea, el hígado es un almacén. Ahí almacenamos calorías en forma de azúcar y de grasas, justo para el momento en que no tenemos calorías porque estamos en ayuno prolongado o porque estamos haciendo algún ejercicio intenso, ahí es donde el hígado saca a relucir tanto el azúcar como las grasas para dar calorías. Pero como ese momento casi no llega porque la mayoría somos sedentarios, entonces la grasa se va quedando acumulada y va provocando la inflamación severa de este órgano. Entonces, si hay forma de resolverlo, si hay forma de revertirlo, si hay forma de volver a tener sano el hígado, si nosotros lo detectamos a tiempo. Así es de que dentro de lo que son los check-ups anuales que a veces nos hacemos, valdría la pena siempre tomar en cuenta hacer un ultrasonido de abdomen superior para que podamos definir si el paciente tiene o no, es portador o no de hígado graso y si es portador, hacer el FibroScan para poder decir tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Y en base a eso, pues iniciar un tratamiento importante o agresivo para revertir la enfermedad. De tal manera que espero que esto les sea útil. Vamos a estar pues ahí pendientes en las redes para sus comentarios, sus dudas y en lo que podamos apoyarlos. Fue un placer estar con ustedes y como diría Ernesto, gracias todas, gracias siempre. Gracias.